Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Primero que nada, pues gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo. Esta plática, este webinar, forma parte de la fase final de una investigación que se realizó estas últimas 2-3 semanas en base a unas encuestas aplicadas previamente. Algunos de ustedes las respondieron, otros no, no pasa nada. Y pues justamente ustedes ayudaron a construir esta plática. Para ustedes está pues dedicada o hecha. Y pues algo que también me gustaría que tengamos claro desde el inicio es que aquí no estamos para juzgar a nadie, no se trata de criticar a nadie ni nada, esto no es particular, es un tema en general. Se trata de entender cómo funciona la conducta, cómo influyen las emociones, el consumo y sobre todo pues también cómo funciona nuestro cerebro. Muchas veces creemos que lo que hacemos lo hacemos solamente por decisión, pero pues no siempre es así. Eso lo vamos a ver en esta presentación. Y durante esta plática vamos a estar hablando de cosas que probablemente les vayan a resultar familiares, situaciones que vemos todos los días, que normalizamos, pero que pues también pueden decirnos más de lo que pensamos. Entonces, si en algún momento algo de lo que yo llegue a mencionar aquí les resuena, les mueve, no lo tomen como algo negativo, simplemente tómenlo como información y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Si tienen alguna pregunta durante la ponencia, pueden irla escribiendo en el chat. Yo los iré leyendo y si quieren participar, adelante, levanten la manita de preferencia, por favor, para yo poder dar la palabra. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser parte de los temas el día de hoy? Vamos a comentar los resultados para entender todo esto. Ver también varios temas importantes. Primero, el cómo se relaciona el cerebro con la conducta y después vamos a ver el impacto del consumo del alcohol, otras sustancias. También vamos a hablar de cómo influyen las emociones y el control de impulsos. Vamos a revisar algunas condiciones del neurodesarrollo y neurológicas, muy superficial. Y pues finalmente vamos a abordar el deterioro cognitivo y la importancia también del acceso a la salud mental. En cuestión a los resultados de las encuestas, si participaron en ellas, se pudieron haber dado cuenta que estábamos abarcando temas como TDAH, epilepsia, consumo de alcohol, consumo de sustancias, medicamentos, etcétera. En los resultados que vimos, más de la mitad de las personas consumen alcohol, pero algo interesante aquí es que casi todos los que consumen el alcohol consideran que tienen bajo control este consumo. Aquí no se trata de juzgar, repito, sino de entender que a veces podemos normalizar ciertas conductas sin darnos cuenta de que ya están teniendo algún impacto importante en nuestra salud. Pues bueno, esa fue la realidad en cuestión a las encuestas que se realizaron. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de esto? Aquí encontramos algo muy interesante, porque muchas personas consideran que no tienen ningún problema con el consumo, que lo pueden detener, que no tienen secuelas, consecuencias, que toman de forma frecuente o infrecuente, pero pues todo está bien. Al mismo tiempo, sí han sentido culpa, han sentido arrepentimiento o incluso reportaron malestar. Ahí están las grafiquitas de parte de la última encuesta en cuestión al consumo de alcohol principalmente, en donde la mayoría dice que no tiene problema, ¿no? Pero en la segunda grafiquita, en el segundo círculo, la mayoría indica que sí ha tenido culpa o malestar en esta situación después del consumo, o que ya incluso empieza a presentar alteraciones en el cuerpo, sobre todo en la atención, en lo que es la memoria, en lo que es el sistema gástrico. Esto es importante porque muchas veces la emoción aparece antes que la conciencia del problema. A veces el cuerpo y las emociones avisan antes de que la mente lo acepte. Y es literalmente el resumen de este impacto. No normalizamos más bien la situación y no lo pasamos a ver como un inicio o el inicio de un problema. Aquí pues no es solo consumo, ¿no? Aquí es donde esto se vuelve más interesante. No estamos hablando solo del consumo, estamos hablando de cómo está funcionando el cerebro en el día a día. Cosas como la atención, las emociones, la forma en la que tomamos decisiones. Y muchas veces normalizamos, repito, cuando algo ahí ya no está funcionando de la misma manera. La conducta no sale de la nada.
viene de cómo está funcionando el cerebro. Y pues ahí prácticamente en las grafiquitas estamos viendo las alteraciones que ya se están presentando. Frecuentemente pues es la minoría, pero pues ¿cuál es el porcentaje que realmente ya está presentando una alteración? Y no lo ve como tal, lo normaliza. Esa es la importancia de, bueno, el impacto que se puede ver en las encuestas. Estas son cosas que pasan todos los días, ¿no? Lo normalizamos, literalmente. Olvidos, irritabilidad, tomamos decisiones sin pensar mucho, consumo de alcohol, siendo menores de edad, también en esta sociedad está normalizado eso, ¿no? De dar a probar y demás. O frecuentemente, pues nos autorrecetamos hablando del consumo de sustancias o medicamentos. Y pues normalmente las justificamos como estrés, cansancio, rutina o cotidianeidad. Aquí lo importante es entender que cuando esto se vuelve frecuente, ya no es algo momentáneo, deja de ser el día con día, ¿no? Que sea común o familiar, que sea cómodo, no significa que sea sano. Y eso es lo que quiero que les quede a ustedes. ¿Cuál es la brecha que se identificó en estas encuestas? Encontramos algo interesante, importante. La mayoría de las personas sí estaría dispuesta a buscar ayuda en cuestión salud mental, pero práctica no siempre pueden hacerlo, ya sea por tiempo, por costo o simplemente porque no saben a dónde acudir. Y ahí está la votación. Aquí el problema ya no es solo individual, no es por pena, no es porque no quiero, no es porque lo que sea, ¿no? También habla del contexto en el que vivimos, el sistema de salud, por no decir mucho más. No es que la gente no quiera ayuda, es que no siempre tiene acceso a ella. Y pues aquí también nos ayudaría un poquito a cambiar la narrativa de la gente no se atiende a la gente no siempre puede atenderse. Y pues lo más votado en esta pregunta respondieron en cuestión al tiempo, al costo y a la información. Y en este caso, pues el costo. A pesar de que pues ya existe en cuestión salud mental, servicios gratuitos y accesibles a la población en general. Eso lo veremos más adelante. Y pues bueno, la clave de esto, ahora con este mini resumen de los resultados y con todo lo que veremos en cuestión a la plática, hay algo muy importante que ojalá se les quede, que no todo lo que sentimos ni todo lo que hacemos es decisión nada más, ¿no? Muchas veces también tiene que ver cómo está funcionando nuestro cerebro, qué estamos consumiendo y sobre todo con lo que vivimos todos los días, nuestro entorno, familia, trabajo, escuela. Entender eso no nos va a quitar responsabilidad, pero sí nos va a dar más claridad para tener un punto de apoyo para cambiar o para tratar este momento. Lo que me interesa es la plática. Esta plática, repito, surge a partir de un proceso de investigación realizado en 2 fases previas en la comunidad con el objetivo de comprender cómo se presentan ciertos cambios en la conducta y qué factores pueden estar influyendo en ellos. En una primera etapa se exploraron alteraciones cognitivas y conductuales, que en algunos casos podían relacionarse con posibles afectaciones a nivel neurológico, es decir, algo real, algo que realmente está pasando dentro de nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y posteriormente, en la segunda fase, se amplió este análisis hacia los factores como el consumo de sustancias, la regulación emocional, el acceso a los servicios de salud y otras condiciones que pudieran influir a la conducta. Entonces pasamos de la primera fase en donde veíamos lo que realmente estaba pasando dentro de nosotros a la segunda fase en lo que nos rodea es lo que también está influyendo. A partir de los resultados obtenidos y resumidos ahorita, fue imposible identificar que muchas de las manifestaciones que suelen normalizarse, como olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, cambios de estado de ánimo, la conducta impulsiva, pueden tener un trasfondo más complejo en el que intervengan, o más bien en el que intervienen aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, la importancia pues de esta plática va a radicar en ustedes poderles yo generar conciencia, no solamente desde un diagnóstico, ¿no? Más bien desde la comprensión. Es decir, poder identificar o reconocer las señales tempranas, entender de dónde pueden venir y sobre todo saber cuándo es importante buscar apoyo.
Más que etiquetar, clasificar, el objetivo va a ser acercarles la información, así que a todos ustedes de una forma clara y útil para que ustedes a partir de esto puedan saber a dónde dirigirse o qué es lo que sí. Ajá, el autocuidado sobre todo es importantísimo. Eh, el modelo biopsicosocial, ¿no? Habla de la conducta humana que no depende solo de lo que pensamos o decidimos, porque generalmente decimos salud mental y nos vamos directamente a lo psicológico, a lo que pasa aquí adentro y ya, ¿no? No, realmente es un modelo biopsicosocial. En realidad es el resultado de estos tres factores que están constantemente interactuando. Por un lado está lo biológico, es decir, cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Por otro lado está lo que es el lado psicológico, que incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias. Y finalmente está lo social, que tiene que ver con el entorno en el que vivimos, nuestras relaciones y el contexto. Cuando estos tres elementos se equilibran de la forma más adecuada, la conducta suele ser funcional, pero cuando alguno de ellos se altera o empieza ahí a desvariar, puede empezar a aparecer cambios en la forma en la que pensamos, en la forma en la que sentimos o incluso en la forma en la que actuamos. Nuestra conducta observable, lo que se puede ver, y la salud mental no vienen del vacío, sino del equilibrio de estos tres factores. Aquí es esencial pues reconocer que cualquier alteración en uno de ellos puede desencadenar un efecto dominó, afectando no solo nuestra salud mental, sino también nuestra calidad de vida en general. Por ejemplo, el consumo de sustancias como el alcohol puede impactar directamente en la química cerebral, ya lo estaremos viendo ahorita, va a alterar nuestras emociones, nuestra percepción, y esto a su vez va a influir en nuestras relaciones, en cómo interactuamos socialmente, creando un ciclo que puede ser incluso difícil de romper sin una intervención adecuada. Un malestar con los familiares, con la pareja, en el trabajo, etcétera. Además, pues factores como el estrés prolongado, por ejemplo, o experiencias traumáticas puede predisponer a cambios emocionales significativos, cambiando nuestra química cerebral de forma importante, afectando nuestra capacidad de regular las emociones. Y pues esto es particularmente relevante en el contexto del neurodesarrollo, hablando de enfermedades que sí están pasando dentro de nosotros, donde condiciones neurológicas pueden manifestarse y requerir intervenciones más específicas, ¿no? Para prevenir el deterioro cognitivo, el envejecimiento, etcétera. Y pues bueno, por todo lo anterior, el acceso a la salud mental aquí es donde se convierte en un pilar fundamental. Por eso fue parte de las preguntas que se realizaban en las encuestas. No solamente para tratar, ¿no? Para curar, sino también para prevenir y para educar. Y es parte de esto que estamos haciendo el día de hoy, el estarnos previniendo con información y el educarnos, el adquirir nuevo conocimiento. Esta es parte de una iniciativa de intervención comunitaria, programas de investigación, investigaciones aunque sean pequeñas, aunque mis encuestas no hayan llegado a muchísimas personas. El que ustedes estén aquí, 42 oyentes, ya me está diciendo que ahí hay alguien que se está interesando en cambiar, o que se interesa por lo menos en su salud mental. Listo. Uno de los factores aquí más importantes que encontramos en cuestión al tema que estamos tocando es el consumo del alcohol. Muchas veces se normaliza el alcohol, que tiene un efecto directo en el cerebro, o más bien ignoramos que tiene un efecto directo en el cerebro. Funciona como un depresor. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, lo que significa que va a disminuir la actividad cerebral. En la vida cotidiana, esto se puede notar como dificultad para concentrarse, puede ser olvidos frecuentes o problemas para tomar decisiones. Quienes contestaron las encuestas, quienes dijeron sí a todos estos puntos. Tomar afecta el control de impulsos, por eso una persona puede actuar de forma que normalmente no lo haría. Y con el tiempo, ¿no? Es que así no era o así yo no era, etcétera. Lo vamos descubriendo. Cuando el consumo es frecuente o prolongado, el daño puede ir más allá de lo momentáneo, puede ir más allá de nada más unas semanas, un rato, una fiesta.
y se vuelve permanente, incluso afectando la memoria y la capacidad de organizar el pensamiento. El problema no es solo cuando se consume, sino cuando empieza a afectar la conducta y no hacemos nada. Por eso vemos cosas como olvidar lo que pasó, ¿no? El típico de es que no me acuerdo de nada. Decir cosas impulsivamente, tomar decisiones que después se lamentan. En algunos casos el daño por el alcohol no es solo momentáneo, como bien lo mencionaba, puede afectar la memoria, el pensamiento, la estructura del cerebro de forma permanente, especialmente cuando es prolongado, crónico y con alta cantidad de consumo. Parte del daño irreversible aquí es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Qué es? Es un daño cerebral por déficit de vitamina B1, también conocida como tiamina, asociado al consumo crónico del alcohol. Las manifestaciones, así que más comunes de este síndrome, es la pérdida severa de memoria, desorientación, confabulación, es decir, inventar recuerdos sin darse cuenta, y importantes esos. Aquí otro es que si no se trata a tiempo, evoluciona a un Korsakoff, que es un daño permanente. Ya de plano, aunque vayamos a terapias, realmente lo único que se va a lograr es prevenir la evolución o la progresión, pero ya no se repara. Otro daño irreversible es una neurodegeneración, es decir, atrofia cerebral. El cerebro como que se encoge, pero no solamente se coge, no solamente es cuestión de tamaño, sino que el consumo prolongado va a reducir, aparte del volumen cerebral, va a dañar las neuronas y va a afectar la corteza prefrontal del cerebro. Estas consecuencias, o más bien las consecuencias importantes de esto, es que los problemas de memoria, pues ya imaginarán, la dificultad para tomar decisiones y sobre todo el cambio de personalidad. Nos volvemos erráticos, nos volvemos apáticos, vaya, nos volvemos otra persona, pero pues ya sin vuelta atrás. En muchos casos, o la mayoría, no hay una recuperación completa de esta situación. Otro daño irreversible del alcohol es el daño hepático, ¿no? Y sobre todo daño hepático con repercusión cerebral, que también se le conoce como encefalopatía hepática. Cuando el hígado falla, libera toxinas que llegan al cerebro y los síntomas son confusión, lentitud mental, alteración de la conciencia, convulsiones, etc. Y en fases avanzadas puede dejar incluso secuelas permanentes, no hay retroceso. Alteraciones cognitivas persistentes es otra situación y aquí aunque pueda la persona deje de consumir más bien, la memoria no se va a recuperar del todo, la atención va a seguir afectada, las funciones ejecutivas van a estar disminuidas, es decir, vamos a dejar de ser funcionales, ¿ok? No todo el daño por el alcohol se va a poder revertir, esto es lo que, así que se les quede un poquito más, ¿no? Es esencial abordar este tema con ustedes desde una perspectiva de salud pública, pues, promoviendo la educación, la prevención, de que ustedes tomen esta conciencia de prevenir en sus conocidos, en sus seres queridos. Las campañas de concientización deben destacar no solo los riesgos físicos, como normalmente lo hacen en todos, ¿no? Vamos al seguro, al IVA, donde sea, y te habla de cirrosis hepática y muchas otras cosas, pero no hablan más allá de lo físico. Tenemos que tocar más allá de estos riesgos. Hay que tocar ese impacto en la salud mental y sobre todo en las relaciones interpersonales. No solamente es que dejemos de tener recuerdos, que perdamos nuestra memoria, nuestras funciones ejecutivas, sino que nuestros familiares o cercanos que van a tener que vivir al respecto de esta situación. Hacer conciencia desde ese punto. Además, pues también es importante fomentar el ambiente de apoyo y sobre todo un tratamiento accesible, que realmente pues eso viene de más arriba, pero pudiéramos nosotros empezar a hacer presión en esa situación. Y pues por otro lado, el acceso al servicio de salud mental debe ser una prioridad, que si ya más o menos aquí alguno haya identificado signos en sí mismo o que piensen en un familiar, en un ser querido, entonces hay que promover el que busque ayuda para que pueda obtenerla, sobre todo sin barreras económicas, sin barreras sociales. El ser una red de apoyo es estar sin juzgar. Déjenme admitir que sigue entrando gentecita. Ok. Que vemos en pantalla
Son todos los diagnósticos que nosotros como médicos o psiquiatras realizamos en clínica y va desde lo que es un consumo ocasional problemático, así como que nada más se fue de fiesta, se emborrachó, se puso agresivo y ya, ¿no? Eso se pone en el diagnóstico. Hasta una dependencia y daño neurológico grave, ¿ok? Un trastorno residual o de inicio tardío. Y eso en cuestión a lo que es la clasificación internacional de enfermedades, que es una de las clasificaciones que utilizamos para diagnosticar. El DSM-5 es otro, es un manual de diagnóstico y, diagnóstico y estadística. Se va más bien a lo que es la gravedad y consideras principalmente lo que es la dificultad para controlar el consumo. El de nada, yo no tengo problema, yo lo puedo dejar cuando quiera. ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto dura sin consumir alcohol realmente? El deseo intenso, ¿no? También conocido como craving. Consumo a pesar de las consecuencias, ya sabe que tienen consecuencias físicas, sabe que tiene ya situaciones mentales importantes y lo sigue haciendo. Dependencia se llama. Tolerancia al alcohol, el de, ay, aguanto me aguanto 1, 2, 3, 4 caguamas y no me pongo mal, ¿no? Pero ¿de qué habla esta tolerancia? Ajá, es un daño ya orgánico importante. Y pues la abstinencia, el de quitarnos tantito la sustancia, no solamente aquí hablando de alcohol, sino también de cuestión de sustancias. Y genera este síndrome de abstinencia, que es un malestar físico y emocional muy importante. Secuestro de la motivación. Ya vimos que altera la química, es un depresor del sistema nervioso, falla el freno cerebral, es decir, desinhibe todas las funciones cerebrales y el impacto y el daño estructural cerebral es importante. ¿Por qué? Por todo el deterioro y las consecuencias que ya platicamos. Aquí, aunque el alcohol es una de las sustancias más comunes y normalizadas en nuestra sociedad, no es la única que puede generar este tipo de cambios. También, además del alcohol, existen otras sustancias que afectan directamente el cerebro. Nuestro cerebro tiene un sistema llamado de recompensa que funciona a través de una sustancia llamada dopamina. Este sistema se va a activar cuando hacemos cosas que son importantes para sobrevivir, como comer, como convivir, ¿no? La famosa hormona de la felicidad. El problema es que estas sustancias activan ese sistema de forma mucho más intensa y más rápida de lo normal. Entonces, si nos comemos un chocolatito y nos activa este sistema de recompensa, se sube un poquito la dopamina, nos sentimos bien, ¿no? Un heladito, la pasamos entre amigos, reímos, la dopamina se sube. Pero estas sustancias lo suben 8 o 9 veces más rápido y con más relativamente eficacia, por decirlo de una forma. Y entonces el cerebro aprende que eso es algo que quiere repetir, porque lo quiere volver a sentir. Con el tiempo, la persona va a dejar de consumir solo por placer y va a empezar a hacerlo porque su cerebro necesita, más bien necesita la sustancia para sentirse bien o incluso para sentirse normal. Y eso es lo importante. Ya no estamos bien, ya no somos funcionales sin esa sustancia. Ya no somos nadie, ¿no? Sin la nicotina, sin el fentanilo, sin la cocaína, sin la marihuana. Por eso hablamos de dependencia, no como una falta de voluntad, sino también como un cambio en el funcionamiento del cerebro. El problema no es solo la sustancia, sino cómo modifica el cerebro. La dependencia no es falta de control, es un cambio químico real en nuestro cerebro, para que pues también nos vayamos quitando esa situación o el estigma de que es un drogadicto, de que lo hace porque quiere, de que estas cosas. Veámoslo desde este lado humano, desde este lado químico cerebral, que realmente esa persona tiene un daño, un cambio real a partir del consumo de una sustancia. Algunas generan placer inmediato, pero después van a alterar el equilibrio emocional. Y por eso muchas personas sienten que necesitan consumir para sentirse normales. Es fundamental comprender que la dependencia es una enfermedad, es una situación mental importante en la clínica y es compleja. Afecta a muchas personas de diversas maneras y las sustancias que causan dependencia no solo van a alterar el cerebro a nivel químico, sino también pueden tener un impacto significativo, pues ya, así que lo mismo, ¿no? En la vida social, la vida emocional, la vida física, en la familia, en los amigos, en la pareja, en el trabajo, etc.
La educación de esta situación o aquí, o la comprensión más bien, son claves para abordar estos problemas. A lo mejor yo no soy drogadicto, yo ni consumo, ¿por qué me está diciendo esto? Es más bien para fomentar este entorno de apoyo. Si tú conoces a alguna persona donde este entorno de apoyo sea donde las personas se sientan seguras para buscar ayuda, que no se sientan juzgadas, porque también eso fue parte de las respuestas en cuestión de yo no voy a consulta con psicólogo, con psiquiatra, por el miedo a ser juzgados. Y pues eso va a marcar una diferencia importante en el camino de la recuperación de esa persona. El cambio es desafiante y es posible con el apoyo adecuado y una mentalidad en comunidad positiva y sobre todo informada. Al comprender la ciencia detrás de la dependencia, vamos a poder trabajar juntos para poder reducir el estigma y vamos a ofrecer soluciones efectivas. Si un paciente, es más, mi paciente es, pero conoce a alguien y lo manda o lo apoya y lo empieza a escuchar y lo empieza a recomendar, él va a llegar a nosotros y él va a llegar luego a institutos y a tratamientos que realmente van a cambiar su vida, van a poder recuperar su equilibrio y su bienestar. Fomentar la empatía es lo que me gustaría que se quedara aquí. Y el respeto, sobre todo hacia quienes se enfrentan a una dependencia, es igualmente esencial para esta situación. Cuando hablamos del consumo de sustancias, ya dijimos, existen herramientas que ayudan a identificar de forma objetiva y a esto me refiero con las pruebas toxicológicas. Estas permiten detectar la presencia de sustancias en el organismo, ya sea la sangre, ya sea por orina, ya sea por saliva, y sobre todo esto es importante porque nos ayuda a nosotros, así que desde el lado clínico, desde este lado, a confirmar si ciertos cambios en la conducta pueden estar relacionados a las sustancias. No porque yo te haga una prueba toxicológica ya te estoy etiquetando por consumidor o drogadicto o alcohólico. No, yo lo hago para saber si lo que estoy observando, si tu conducta, si tu impulsividad, si lo que sea, es parte de la respuesta o consecuencia a tu consumo. Simplemente por eso ocupamos estas pruebas toxicológicas. Sin embargo, pues es importante entender que no se explican, así que todo por sí solas, sino que forman parte de esta evaluación amplia. Estas son de laboratorio, luego vienen las de imagen, luego viene lo clínico, luego lo psicológico y hasta lo social. Llegan a pasar por trabajo social. Entonces es todo un mundo de apoyo en este caso. Cuando este tipo de cambios en el cerebro afectan de la forma más bien en que una persona maneja sus emociones, es ahí donde empezamos con otra situación, lo que es la conducta y la impulsividad. Algo importante, que cuando el cerebro se ve afectado, también va a cambiar la forma en la que reaccionamos. La impulsividad es cuando una persona actúa sin detenerse a pensar las consecuencias. Y pues esto va a verse en cosas simples como responder de forma agresiva, tomar decisiones apresuradas, tener conflictos con otras personas. Aquí hagan conciencia, hagan memoria los que contestaron las encuestas, quién respondió que sí tenía frecuente o mayormente estas situaciones. Aquí es importante entender algo. No siempre es una cuestión de actitud, no es una cuestión de es que así es él, no, así es ella. En muchos casos hay una dificultad real para regular emociones y controlar impulsos, no solamente porque él quiera ser así. Esto está relacionado con ciertas áreas del cerebro que se encargan de regular nuestras emociones y nuestras decisiones. Por ejemplo, la corteza prefrontal es parte de la que nos ayuda a pensar antes de actuar, ¿no? La que nos pone a ver, espate, piénsalo, ¿no? Analízalo. Y cuando esta no funciona o tiene un daño, ya sea por sustancia, ya sea por así que problema real, alguna encefalopatía, es cuando vienen estas situaciones. Y no solamente va a ser de, ay, así es evaluar las consecuencias, es el controlar los impulsos. Es como un freno, ¿no? Esta corteza prefrontal nos ayuda a frenar, nos permite detenernos. Por otro lado, también están estructuras como lo que es la amígdala, y que es una glándula muy en el centro de nuestro cerebro, y está relacionada con las emociones. Es prácticamente nuestro corazón real. Esa amígdala es la que nos permite sentir todas nuestras emociones. No el corazón. El corazón solamente sirve para repartir sangre.
Especialmente la amígdala nos va a ayudar con respuestas intensas, sobre todo, o más bien mencionando algunas, hablando de impulsividad, el enojo, el miedo o una reacción inmediata. Aquí cuando hay desequilibrio entre estas áreas, entre la amígdala, el prefrontal, por ejemplo, cuando la parte emocional reacciona muy fuerte y la parte racional no va a lograr regularla. Es como no están en equilibrio, no están en sintonía. La persona va a actuar de forma impulsiva sin medir las consecuencias. Esto se puede ver en respuestas exageradas, dificultad para calmarse, decisiones que después generen un arrepentimiento. Y algo importante es que estos cambios no siempre son voluntarios. Muchas veces tienen una base biológica, especialmente cuando hay factores como consumo de sustancias, como ya lo vimos, o ciertas condiciones previas como las que vamos a ver. Entonces, cuando el freno no funciona bien, la emoción toma el control. Es como si el cerebro emocional acelerara y el cerebro racional no alcanzara a frenar. Aquí es importante que nos quedemos con que no todo es actitud, ¿no? El de, ay, es que esa persona es bien fea. No, no todo es actitud, también es regulación. Y ya haciendo esta conciencia, teniendo esta información, cuando veamos a alguien que es impulsivo, pues por lo menos vamos a poder pensar el de, no, pues algo ha de estar viviendo, algo ha de estar pasando, y por eso reacciona de esta forma. Por eso vemos que algunas personas dicen, no sé por qué reaccioné así, ¿no? Porque realmente hay una condición en el control, una condición que dificulta ese control. Y las experiencias de vida, el entorno, también van a jugar un papel crucial en la forma en la que se manifiesten estas dificultades. Factores como el estrés crónico, ¿quién tiene estrés crónico aquí, no? Traumas pasados, un choque, un asalto, un accidente. La falta de apoyo emocional también puede ser parte de esos traumas o estrés en cuestión cerebral. Pueden exacerbar la impulsividad y la regulación emocional va a ser deficiente. Es esencial fomentar el ambiente, el entorno de una comprensión, el entorno de apoyo para ayudar a esas personas a manejar estos desafíos. La educación, la conciencia, herramientas que podemos utilizar hoy en día y que están al alcance de nuestras manos. Las señales de alerta en cuestión de la emoción, la impulsividad en la conducta. Aquí les pongo en resumen unas poquitas. Irritabilidad crónica, decisiones impulsivas, aislamiento social. No, el es que es muy apático, no le gusta salir de su cuarto, no le gusta socializar. Falta de empatía, culpa. Estas situaciones son señales de alerta. Si nosotros empezamos a tener con mucha frecuencia estas cuestiones, hay que considerar ir a hablar con alguien, no porque tengamos algo, sino porque es una señal de aquí puede pasar algo, ¿ok? Y pues bueno, aunque algunos cambios pueden aparecer con el tiempo, hay otros que van a estar presentes desde etapas tempranas del desarrollo, es decir, desde que éramos niños. Y aquí ya vimos la cuestión del entorno, sustancias, alcohol, el trabajo, el estrés. A diferencia de eso, hay condiciones que no aparecen con el tiempo, ¿no? No es de que vayan presentándose poco a poco, no. Van a estar presentes desde etapas tempranas del desarrollo, desde la infancia, desde la adolescencia. Un ejemplo es el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde la persona tiene una dificultad real para mantener la atención, para organizarse o para controlar sus impulsos. No es falta de interés, no es falta de disciplina, no es porque es que sea muy inquieto, no. Es una forma diferente en la que su cerebro está funcionando químicamente. Y por eso esa persona con TDAH va a tener una respuesta completamente diferente a su entorno. También está la discapacidad intelectual, donde hay limitaciones del aprendizaje, el razonamiento y la adaptación hacia la vida diaria, nuevamente química cerebral desde el nacimiento o el desarrollo en etapas tempranas. En ambos casos, estas condiciones pueden influir en la conducta, en el rendimiento académico y en la forma en la que la persona se va a relacionar con su entorno. Aquí es importante identificarla a tiempo, sobre todo, cualquiera de las dos, porque con el apoyo adecuado, sobre todo en etapas tempranas, antes de que realmente esta situación se desarrolle en su totalidad,
vamos a poder mejorar en muchas áreas del funcionamiento de estas personitas, el aprendizaje, la impulsividad, la atención, la memoria, etcétera. Entonces, no es falta de ganas, es una diferencia en el funcionamiento cerebral. Muchas veces estas condiciones se confunden con flojera, con mala conducta, cuando en realidad hay una base neurológica real. En última instancia, el reconocimiento y la aceptación de esta situación, estas condiciones, no solo van a beneficiar a las personas que están directamente viviendo esto, sino que van a enriquecer a nuestra comunidad, sobre todo pues al celebrar la diversidad de experiencias humanas. El no clasificarlos o dejar ese estigma de pues ahí es el rarito, ¿no? O cositas así que he escuchado mucho en consulta, dejar esa situación y poder ser ese apoyo que a lo mejor necesita. Entonces, TDAH de forma sencilla, el cerebro funciona de manera diferente, ya lo dijimos, especialmente sobre todo en las áreas que se encargan de la atención, la organización y el control de los impulsos. Esto va a tener que ver con la corteza prefrontal otra vez, que es donde el cerebro nos ayuda a concentrarnos, a planear, a detenernos antes de actuar, ya lo mencionamos, la memoria. Además, pues hay una alteración de las sustancias químicas del cerebro, como la dopamina, que es importante para mantener la motivación y la atención, que ya mencionamos. Y pues por eso a la persona le cuesta más trabajo concentrarse en actividades largas, poco estimulantes, poco atractivas para ellos. Se van a distraer con facilidad, van a actuar de forma impulsiva, etc. No es que no quiera poner atención, es que su cerebro necesita un esfuerzo mayor para lograrlo, ¿ok? Y en cuestión a la discapacidad intelectual, es que el cerebro presenta desarrollo más lento o diferente en áreas. Si nosotros a los 4 o 5 años ya caminábamos, hablábamos, ya decíamos muchas palabras, ya lo que sea, ellos todavía se van a tardar un poco más porque su cerebro se está desarrollando más lento, no porque ellos no hayan tenido estimulación adecuada de padre, sino porque su cerebro va más lento y va a verse directamente relacionado con áreas del aprendizaje, el razonamiento y la adaptación. Esto también puede verse con factores genéticos, complicaciones del embarazo, complicaciones en el nacimiento, situaciones que puedan afectar el desarrollo del cerebro en las etapas tempranas, algún accidente del niño en el kinder, en la escuela, etc. Y pues sobre todo a nivel funcional esto va a significar que la persona va a tardar en aprender, en comprender o en adquirir información, en resolver problemas, vaya, relacionarse con su entorno. Ahora, además de que estas condiciones del desarrollo, así que las que tocamos, también existen otras que van a tener un origen más directamente neurológico. Esto era más químico. Ahora en cuestión al cerebro, la epilepsia. La epilepsia es una condición neurológica, no importa la edad en la que se presente. Esta no es como que se desarrolle en etapas tempranas y demás, como lo que explicamos hace un momento, sino que aquí hay una alteración de la actividad eléctrica del cerebro. Normalmente las neuronas se comunican de forma organizada, pero en la epilepsia hay descargas eléctricas anormales que pueden generar las crisis. Estas crisis no siempre son como las vemos en las películas, que a veces pueden ser episodios breves de desconexión. La persona se queda en blanco, literalmente se va ahí a su mundo feliz un ratito y ya, ¿no? Otros pueden ser episodios de confusión, así que pierden memoria en episodios muy pequeños. Hay cambios en la conducta así que muy fuertes y de repente regresan otra vez a sí mismos. Se puede presentar de muchas formas la epilepsia. Entonces, pues además, más allá de la crisis, la epilepsia puede afectar funciones como la atención, la memoria, el estado de ánimo, los recuerdos, las emociones, la impulsividad. Por eso una persona puede presentar dificultad para concentrarse, sentirse más irritable mayor parte del tiempo, tener cambios emocionales muy fuertes, incluso cuando no está teniendo una crisis, incluso con tratamiento. No solo las crisis pueden afectar, no solo son crisis, pueden también afectar cómo la persona va a pensar y cómo va a comportarse.
regresando a esta situación de la conducta. Y pues es como si en lugar de una señal ordenada, que va así literalmente en escala de el 1, 2, 3, no. El cerebro va a tener una descarga desorganizada, desde el 1 va a pasar al 100 y viceversa, etcétera, por dar un ejemplo. Y pues bueno, dependiendo también la zona del cerebro que esté afectada por la epilepsia, los síntomas van a ser diferentes. No va a ser lo mismo si es una epilepsia del lóbulo frontal, si es del lóbulo occipital, va a ser diferente la presentación de los síntomas. Aquí, por ejemplo, si la descarga ocurre en el lóbulo frontal, hablando de lo que es el prefrontal, en el lóbulo frontal va a haber problemas en cuestión con la planificación, el control de impulsos. Si afecta el lóbulo temporal, que es por acá, va a impactar lo que es la memoria, el procesamiento de las emociones. Y pues bueno, cada caso va a ser único, va a requerir un enfoque personalizado para su manejo. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado van a ser las claves para mejorar la calidad de vida de la persona con epilepsia, y no solamente la persona que sufre epilepsia, ¿no? Sino también su entorno, su familiar, su cuidador, etcétera. Lo vemos aquí, más que convulsiones, el 15%, ¿no? Lo que vemos, el cómo se menea, el 85% viene desde lo que es el impacto cognitivo, lo que son los efectos emocionales, el rol en su entorno, porque también el estigma de un epiléptico, ¿no? Con lo que llega a escuchar de la sociedad. Entonces, quitarnos toda esta situación y formar parte de la red de apoyo que estas personas necesitan. No es otra especie, o sea, es simplemente su cerebro es diferente, está teniendo una actividad diferente. Y pues bueno, así como hay condiciones que afectan la actividad del cerebro, también van a existir otras que van a afectar directamente el movimiento del cuerpo. Cuando hablamos de parálisis, no solamente nos vamos a referir a que una persona no pueda moverse, sino más bien que es una alteración en la comunicación entre su cerebro y su cuerpo. El movimiento ocurre gracias a un sistema que inicia nuestro cerebro en el sistema nervioso central, específicamente en la corteza motora, donde se envían miles de señales en segundos a través de la médula espinal, que está cubierta por nuestra columna, y cuando alguna parte de este sistema se daña, ya sea el cerebro, la médula, los nervios, esa señal se va a interrumpir y el movimiento va a dejar de ejecutarse, ya sea de forma total o deja de ejecutarse de forma correcta, teniendo incluso pues otro tipo de movimientos. Pero en el caso de la parálisis es un cese al movimiento. Dependiendo de dónde ocurra el daño, la parálisis puede presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, puede afectar solo un lado del cuerpo, como en algunos eventos cerebrovasculares, o puede afectar las extremidades inferiores, como en las lesiones de la médula espinal. Dependiendo la ubicación, va a ser el síntoma que vamos a estar viendo, signo. Además del movimiento, este tipo de daño también va a afectar otras funciones, como la sensibilidad. No solamente es que no se mueva, a veces también dejamos de sentir, de percibir calor, de percibir frío, etcétera. El equilibrio, la coordinación también se llegan a perder. Pero algo también muy importante aquí es que el impacto no solamente es físico, no es que lo veamos y no se mueva, no. La pérdida de movilidad genera también cambios emocionales muy importantes en la persona, como lo que es la frustración, la ansiedad o alteraciones en su autoestima, ya que pues la persona va a perder completamente o puede parte, ¿no? De su independencia, de su autonomía. Por eso, el abordaje no solamente va a ser médico, sino también psicológico y social, dejar de tener esos estigmas, ese juicio, ¿ok? Para apoyar no solamente su recuperación, sino su adaptación y su calidad de vida, porque parte de las miradas afectan esta situación de psicología social. El problema, pues, no solamente va a ser el músculo, es la señal que no va a llegar. El cerebro da la orden, pero la vía por donde viaja está interrumpida. En el cerebro, el deterioro cognitivo es cuando el cerebro empieza a perder conexiones entre sus neuronas, que son las celulitas encargadas de procesar y transmitir la información. Con el tiempo, algunas de estas neuronas van a dejar de funcionar correctamente, hagan de cuenta que se hacen viejitas y ya se mueren, ¿no? Les afecta a las funciones, sobre todo como la memoria, la atención y el lenguaje. Además, ciertas áreas del cerebro como el hipocampo, que es clave para la memoria,
puede verse especialmente afectada. Entonces, el deterioro cognitivo es condición en la que funciones como la memoria, la atención, el lenguaje y la orientación empiezan a verse afectadas de forma progresiva. No es como en las situaciones que vimos ahorita, sino esta va a ser de forma progresiva, va a ser lenta. Esto ocurre porque hay cambios en el cerebro, como la pérdida de conexión entre las neuronas o el daño en ciertas áreas encargadas del pensamiento y la memoria. En la vida cotidiana va a verse como olvidos frecuentes, dificultad para recordar información reciente, el repetir una situación 2 veces seguidas, desorientación en lugares que ya conocíamos, problemas para comunicarnos, confundir las palabras, etc. Quienes contestaron las encuestas, ahí hagan un poquito de memoria, quienes contestaron que ya tenían estas situaciones. Algo importante aquí es que no todos los olvidos son normales del envejecimiento. Alguien puede tener 100 años y tener una memoria así que íntegra. Cuando estos cambios afectan la vida diaria, a los 40, a los 50, a los 30, a los 20, ¿no? Porque he tenido ese tipo de pacientes, es importante prestar atención. No es de que sea distraído, no es de que no tenga o preste atención suficiente, es que ahí algo está pasando. Con el tiempo, este deterioro va a afectar, va a impactar la independencia de la persona en cuestión, ya que puede necesitar ayuda en las actividades que realizaba sin dificultad alguna, solo. Ahora necesita ayuda, porque ya no se acuerda ni cómo hacerlo. Entonces, por eso la detección temprana de esta situación y el acompañamiento adecuado van a ser fundamentales. No todo olvido es normal. Es como si el cerebro empezara a perder la capacidad de organizar y recuperar la información. En muchos casos va a ser progresivo, por eso se puede detectar a tiempo y eso va a ser una diferencia enorme. Antes, este deterioro cognitivo era mal llamado demencia senil. Hoy se le dice deterioro cognitivo. La demencia senil ya no existe. ¿Por qué? Porque la demencia senil se refería solamente a los ancianos o a los adultos mayores. Este deterioro cognitivo se puede ver en cualquier edad, en cualquier etapa. Algunas de las explicaciones o causas del deterioro cognitivo, además de lo que les expliqué, puede ser, por ejemplo, enfermedades que el cerebro tenga, en donde se vaya deteriorando progresivamente, porque esa es la clave, progresivo, como lo que es el Alzheimer, ¿no? Se acumulan sustancias que dañan las neuronas, en resumen del Alzheimer. Problemas vasculares, puede ocurrir, por ejemplo, problemas de circulación del cerebro, como pequeños infartos cerebrales que van a afectar poco a poco su funcionamiento. Consumo de sustancias, sobre todo el consumo prolongado de alcohol o sustancias, así que como las drogas, que puedan afectar a las neuronas y la memoria. Factores médicos también, como lo que son enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión, como deficiencias nutricionales, que también pueden influir en el deterioro del cerebro. Entonces, aguas aquí los que tengan estas enfermedades y no las regulen, no se controlen, sigan consumiendo, alimentándose sin preocupación porque no se sienten mal. Esto es progresivo, eso es lo importante. Otra es la edad, ¿no? Es un factor de riesgo, pero no es la causa única, por eso dejó de llamarse demencia senil. La edad aumenta el riesgo, sí, pero no significa que el deterioro sea normal o que tenga que ocurrir porque ya cumplió 70 años. Ajá. Entonces, el deterioro cognitivo ocurre cuando el cerebro empieza a perder conexiones y dañarse por diferentes factores o causas. Enfermedades, problemas, consumo o incluso hábitos de vida. Focos rojos o lo primero es síntomas que ya mencioné ahorita, que si lo estamos teniendo o conocemos a alguien que empieza y es como que no es normal, empezar a ver dónde podemos iniciar un manejo. Hasta ahora hemos visto cómo diferentes condiciones pueden afectar la conducta y el funcionamiento del cerebro, pero hay otro factor muy importante que es el acceso a la atención. Y pues bueno, aquí las barreras, ¿no? Hasta ahora vemos cambios en la conducta que pueden tener base biológica, psicológica o neurológica. Sin embargo, hay algo que también influye mucho, que es lo que es el acceso a la salud y que también en las encuestas muchos contestaron con las deficiencias, ¿no?, que estamos presentando en nuestro sistema mexicano. Muchas personas no van a buscar la ayuda no porque no la necesiten, sino porque existen barreras que son reales. Por ejemplo, el estigma, ¿no? El de qué van a decir si voy al psicólogo, porque el psicólogo es para locos.
¿quién no ha escuchado ese tipo de situaciones, no? El de yo no estoy mal, ¿yo por qué tendría que ir al psicólogo? O el simplemente, pues, de no creo, ¿no? ¿Para qué voy a ir a hablar con alguien que a lo mejor está peor que yo? Esas situaciones, esas creencias que hay que quitarnos, hay que limpiarnos, que pues al final hace que se juzgue o se minimice el problema que realmente estamos teniendo. También la falta de información que impide reconocer cuando algo necesita atención, y en esta presentación hasta ahorita vemos la normalización que tenemos de todos los signos o síntomas presentes. Y en muchos casos las barreras económicas o acceso a servicios, que si no tengo seguro, que si sí lo tengo, que si este no me lo brinda, que si este está muy caro, pero también hay gratuito. Entonces, pues esto hace mucho que muchas condiciones que realmente necesitan atención no se atiendan a tiempo. Y digo a tiempo porque mientras, bueno, pues no me siento mal, no es tan grave, no pasa nada, no vamos. Cuando realmente empieza a afectar toda esta esfera biopsicosocial, es cuando queremos atendernos, ¿no? Y ya a lo mejor ya no hay un retroceso, o por lo menos no el que quisiéramos. Puede avanzar o complicarse la situación. El problema no siempre va a ser la enfermedad, sino no poder atenderla a tiempo. Y también, ¿no? Por eso es importante acercar la información para que ustedes puedan tomar decisiones informadas. Es vital fomentar el entorno para que se pueda hablar de estos temas, es que sea aceptado, que sea eliminado el estigma que rodea los problemas de salud mental. Por eso la psicoeducación que se hace, por ejemplo, en esta plática es fundamental para promover el conocimiento, la comprensión, y a lo mejor yo no tengo nada, yo estoy bien, pero conozco a alguien que puede que sí necesite ayuda, ¿no? Y pueda yo transmitirle este conocimiento. Pero mientras tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Escuchar, atender, ayudar, orientar, ¿no? Y compartir estos conocimientos. Y pues hasta ahora hemos visto muchos cambios en la conducta que pueden tener base psicológica, biológica, neurológica, ¿no? Social. Sin embargo, hay algo que también influye mucho, que es el acceso a la atención, lo que nos, como desde este lado, no, es frustrante el que lleguen ya en etapas avanzadas, y desde su lado es frustrante no poder acceder a los servicios en etapas tempranas. Entonces, necesitaríamos derribar ese muro. El estigma que se hace que se juzgue, se minimicen estos problemas, también hay que quitarnos la falta de información, etcétera. Conclusiones, el objetivo de esta plática, como bien lo mencioné al inicio, no era diagnosticar. Si se identificaron, no es como que, ay, yo tengo TDAH, no. No es diagnosticar. Para el diagnóstico de estas situaciones necesitamos pruebas, lo mencionamos, desde laboratorios, desde clínicas, desde imagen, etcétera. Es entender, el objetivo es entender que muchos cambios en la conducta tienen un origen muy profundo, más de lo que podemos observar, y que detectarlos a tiempo va a ser la diferencia. Buscar ayuda no es debilidad, es una forma de cuidado, de autocuidado, y la salud mental no es algo aislado, es parte de nuestro bienestar integral que está pasando mientras nuestro cuerpo también se siente bien o mal, es parte de. Es importante recordar que el estigma asociado con los problemas de salud mental, sobre todo, puede ser una barrera significativa, sobre todo para quienes buscan apoyo. Entonces, hay que fomentar una cultura de empatía y comprensión, donde las personas se sientan seguras para hablar sobre sus experiencias sin temor a que sean juzgadas. Porque además, pues la desinformación puede perpetuar mitos dañinos sobre la salud mental. Es nuestra responsabilidad educarnos y a través de esto educar o compartir a otros, promoviendo información que sea accesible. Por eso estas pláticas son gratuitas. El acceso limitado, pues, a recursos también es parte de un desafío que deberíamos enfrentar juntos, abogando por un sistema de salud más inclusivo, ¿no? Y equitativo, pero bueno. Y pues bueno, al final del día todos podemos desempeñar un papel en la creación de un entorno solidario y comprensivo. Hablemos abierta y honestamente sobre la salud mental. Es algo muy importante hoy en día. No está de moda, siempre ha existido. Simplemente hoy suena más. ¿Por qué? Porque la gente empieza a buscar más, pero falta. Apoyemos a quienes lo necesitan y trabajemos juntos para derribar todas estas barreras, porque pues cuidar de nuestra salud mental es una parte esencial de cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Si yo no estoy bien,
cómo pretendo que mis seres queridos estén bien. Cuidar la salud mental también es cuidar la vida. ¿Okay? Hincapié en los servicios de salud. Hay que darnos tiempo para investigar al respecto, hay que cuidarnos de nosotros mismos, no invalidar nuestras propias emociones y mucho menos invalidar la de los otros. Hay que autoanalizarnos con todo lo que platicamos, qué les resuena, qué les mueve, dónde van a iniciar. Y si no encuentran soluciones, entonces pida ayuda. Algunas referencias utilizadas para esta plática. Y pues bueno, el apoyo en salud mental en el Estado de México, contamos con líneas de atención 24/7, así que además de la información es importante saber que sí existen lugares donde se puede buscar apoyo de forma gratuita, de forma accesible, sin necesidad de es que no tengo seguro. En el Estado de México hay centros de salud y unidades médicas que van a ofrecer atención psicológica, incluso médica, muchas veces de forma gratuita y accesible. A lo mejor el transporte, a lo mejor el trayecto, a lo mejor, pero una vez cada 15 días, si necesitas esa situación. También existen líneas de apoyo como la línea de la vida, donde puedes recibir orientación en momentos difíciles, incluso en línea, o sea, nada más marcas y ya tienes la atención gratuita y puedes hablarlo, incluso nos quitamos esa situación de que la gente nos esté viendo, ¿no? Es importante porque muchas veces el problema no solo es como lo sentimos, sino también hacia dónde hay que acudir. Entonces, línea de la vida, servicios en el Estado de México, como lo que es centros de salud, de hospitales generales, consulta médica. Los UNEM-CAPA es una unidad de especialidades médicas en adicciones y salud mental. Ese es completamente gratuita y son psicólogos y médicos especializados en adicciones y salud mental. Centros de integración juvenil, esos también, sobre todo para nuestros jóvenes menores de edad. Los DIF municipales, en el caso de Coacalco u otros municipios, creo que esos hay en todos lados, son como los OXXOs, pero se puede acceder a ellos a bajo costo o incluso gratuito, dependiendo de nuestras condiciones. Muchas gracias nuevamente a todos por estar presentes, por darse este espacio, este tiempo, y nos estaríamos viendo, si no hasta la próxima, a través de redes sociales, ¿vale? Cuídense mucho y gracias.